Laila Tov, buenas noches. Buenas noches, ahí está todos. Amén. Erev Tov, buenas tardes. Que el Eterno les bendiga. Estamos en un Shabbat más. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Eso, muy bien. Bien, que el Eterno les bendiga. Pues estamos aquí en nuestra comunidad. Estamos iniciando la Parashá Noaj y gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estudiar su Dabar. Declaramos una braja, una bendición y vamos a iniciar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotat betzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Amén. Bien, pues estamos en la parashá número 2, parashá Noach. Saquen la escritura o el PDF que tenemos de la versión BIN que estamos usando para la lectura de la Torah. Y estamos en el capítulo 6, verso 9. Ya vimos que el Eterno vio la maldad del hombre se aumentó. Tratamos de entrar en perspectiva de lo que pasó en ese momento histórico. Tal vez nos quedamos cortos con respecto a la maldad de toda carne. Así que dice el verso 9, 6, 9. Esta es la descendencia de Noaj. Noaj fue un hombre recto, fue intachable en su época o en sus generaciones. Noaj caminó con Ja Elohim. Noaj procreó tres hijos, Shem, Ham y Jafet. ¿Ok? ¿Cuántos años tenía Noaj cuando procreó a Shem, Ham y Jafet? ¿Sí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Recuerden que eso está en el 532. 532, cuando Noaj había vivido 500 años, procreó a Shem, Ham y Jafet. Así que 500 años, no nos dice exactamente 500 y cuántos años exactos, ¿verdad? Pero se entiende que en los principales primeros 500 años. Bueno, verso 11. La tierra se corrompió delante de Ja Elohim, la tierra estaba llena de injusticia, ¿ok? Recuerden que justicia es los mishpatim, los mandamientos de tú con tu prójimo. Por lo tanto, injusticia, ¿qué sería? Lo contrario, ¿no? Todo tipo de violencia y maldad del prójimo contra el semejante. Así que la tierra estaba llena de injusticia cuando Elohim vio cuán corrompida estaba la tierra porque toda persona se había corrompido en su conducta sobre la tierra. 13. Elohim le dijo, por ahí, ¿me pueden pasar esa para que la quitemos y haya espacio? La dejaron ahí. Gracias. Y dice el verso 13, Elohim le dijo a Noaj, he determinado poner fin a todos los humanos porque la tierra está llena de injusticia por culpa de ellos. Los voy a destruir con la tierra. 14. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazla como un arca con compartimientos y recúbrela por dentro y por fuera con brea. Recuerden que la brea va a ser como si fuera el sellador entre las grietas. Así es como deberás hacerla. La longitud del arca será de 135 metros, su anchura de 22 metros y medio y su altura de 13 metros y medio. Haz una abertura para que entre la luz al arca y termínala como a medio metro del techo. ¿Ok? Entonces aquí solamente la única manera de poder ver la luz sería una ventanita. Así que las arcas donde se vean muchas ventanitas, pues no son realmente la más acertada. Pon la entrada del arca a un costado, hazla de 3 pisos. Bien, ya por la mañana vimos algunas imágenes que nos hacen referencia y nos abren un poco la perspectiva de cómo fue el arca. 17. Por mi parte, voy a enviar el diluvio que inundará la tierra para destruir a todo ser bajo el cielo en el que haya aliento de vida. Y ahí no solamente incluyen los humanos, sino también todos los seres vivos. Todo sobre la tierra perecerá, pero estableceré mi alianza contigo y tú estarás en el arca con tus hijos, tu esposa y la esposa de tus hijos, y de todo lo que vive, de toda carne, introducirás en el arca 2 de cada uno para preservarles la vida contigo. Serán macho y hembra, de toda especie de aves,
toda especie de ganado, toda especie de reptiles en la tierra, 2 de cada uno vendrán a ti para preservar sus vidas. Por tu parte, toma de todo lo que se come y almacénalo para que te sirva de alimento a ti y a ellos. Y así lo hizo Noaj, tal como el Eterno le ordenó, así lo hizo. Bien, del final del verso 22 al 7.1, aproximadamente entre 60 y 80 años pasaron en lo que construyó el arca. Se entiende que nadie le ayudó, que solamente fue él y sus hijos y sus nueras, ¿ok? Entonces, de entre 60 y 80 años pasaron y viene el verso, capítulo 7, verso 1. Entonces el Eterno le dijo a Noaj, entra en el arca con toda tu familia, porque solo a ti te he encontrado recto ante mí en esta generación. De todo animal puro, y aquí ya comenzamos con conceptos que se van a manejar tiempo después, pero que desde este momento ya se están viendo, que son los animales puros y los animales impuros. En este caso, los animales puros, que ya conocemos cuáles son, los kosher, dice de los animales puros como el borrego, la res, la cabra, ¿ok? Tomarás 7 pares, un macho y su pareja, y de todo animal que no es puro, y aquí ya viene también el concepto de treifa, de lo que no es puro, de lo que no es permitido, y estamos hablando de todos los animales salvajes, de todas las aves carroñeras y de todos los animales reptiles que reptan, que andan en el suelo, todo eso, de todos los animales que no son puros, de las aves, verso 2, de todo animal puro tomarás 7 pares, macho y su pareja, y de todo animal que no es puro, 2, un macho y su pareja. De las aves del cielo también 7 pares, macho y hembra, para que se conserve su especie sobre toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra por 40 días y 40 noches, y borraré de la tierra toda vida que he creado. Y Noaj hizo tal como el Eterno le ordenó. Noaj tenía 600 años de edad cuando vino el diluvio e inundó la tierra. Noaj con sus hijos, su esposa, las esposas de sus hijos entraron en el arca para protegerse del diluvio, de los animales limpios, de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra por el suelo, 2 de cada uno, macho y hembra, vinieron a Noaj, entraron en el arca como Elohim le había ordenado a Noaj. Bien, algunos preguntan, bueno, ¿y cómo fue que metió al león? ¿Cómo fue que metió a la jirafa? ¿Cómo fue que le obedeció? Pues se entiende que los malachim, los ángeles, le debieron de haber ayudado a Noé para juntar a los animales y irlos llevando los animales escogidos, porque había una multitud de animales, pero solo 2 de cada especie. Así que se entiende, se puede entender que fueron los ángeles quienes ayudaron ¿cómo se dice? Arrear a los animalitos para que se fueran formando y fueran entrando. También, pues muy probablemente el Eterno en la actitud de los animales puso mansedumbre, que se volvieran mansos y que no estuvieran salvajes y dentro del arca estuvieran haciendo desastres. Ok, se entiende, se infiere que el Eterno movió todo eso para que se pudiera dar. Así que verso, ¿dónde vamos? En el verso 12, no, verso 10. Y en el séptimo día, después de 40 días y 40 noches, que iba a estar lloviendo, pero cuando entra Noé al arca, a partir de ahí 7 días, y en el séptimo día vinieron las aguas del diluvio sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, en el séptimo día que vino el Mabul, en el año 600 de la vida de Noaj, en el segundo mes, el día 17 del mes, en ese día reventaron, y tomen nota, todas las fuentes del gran abismo, eso es lo que hay en el agua subterránea, el agua que había abajo del suelo, y se abrieron las compuertas del cielo, ¿ok? Uno ahí diría, comenzó a llover, pero fue más que eso, sino que lo que es la expansión se abrió y comenzó a salir el agua que había arriba. ¿Se acuerdan que en la primera parasha nos lo explicó cuando creó Dios el mundo? Crea el mundo y dice que hay una expansión de aguas arriba, después viene el cielo
y después vienen las aguas que estaban en la tierra. Entonces hay dos cuerpos de agua, arriba en los cielos y abajo. No se está refiriendo a las nubes, son dos cosas diferentes, porque en ese momento no había nubes. Entonces, se abre la expansión donde había agua arriba y comienza a caer. Y se abre los abismos, las aguas subterráneas y comienza a salir por los dos lados. Y por los dos lados comienza entonces a ver el efecto de llenar toda la tierra. ¿Ok? Bien, entonces, verso 12. La lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día, Noé y los hijos de Noé, Shem, Ham y Jafet, entraron en el arca con las esposas de Noaj, con la esposa de Noaj y las tres esposas de sus hijos. Ellos y todas las bestias de cada especie, todo el ganado de cada especie y toda especie de reptiles y toda ave, todo lo que tiene alas, vinieron a Noaj y entraron en el arca dos de cada animal en los que había aliento de vida. Bien, estas expresiones nos pudieran dejar que algo se quedó afuera. ¿Algún animal quedó fuera? Sí, claro, de los que no fueron escogidos. Pero, por ejemplo, de los perros, sí entraron la representación de los perros, ¿cierto? De las vacas, de las ovejas, de la jirafa, del león, del rinoceronte, todos entraron de esos, entraron su representación. ¿Quedó algún animal afuera? ¿Quién? Hay dos que no entraron. Dos tipos. No, sí, ahí está. Sí, si no, se hubiera ahogado. Y hoy no tendríamos serpientes. Los dinosaurios. Entonces, primer tipo que no entró, los dinosaurios. Los llamados dinosaurios, ¿no? ¿Quién fue el otro grupo que no entró? Los peces. Todo lo que hay en el agua no entró. Eso es muy interesante, ¿cierto? ¿No? Porque, exactamente, porque ellos no se ahogaron. Sí, no, profundo. Están bien, bien aquí, bien. Eh, También debemos de entender que también vino un cierto juicio sobre los peces. Muchos se salvaron, pero muchos también perecieron. Ya lo vimos en la mañana en el registro fósil. La mayoría de lo que está en el registro fósil son acuáticos, peces y sobre todo moluscos. Lo que hay más, a mí me sorprende que realmente hay muchísimo, pero muchísimo molusco en fósil. ¿Han visto los trilobites? ¿Han visto se me fue el nombre, los que parecen caracoles, ¿sí? Que todo el mundo los encuentra? Hay muchísimos en todo el mundo fosilizados. Bueno, entonces la idea es que dos grupos no entraron, los que conocemos como los dinosaurios y los que conocemos como los peces, pero aún así hubo un cierto juicio sobre los peces porque muchos sí murieron, ¿ok? Bien, ahorita vamos a ver dos videos que nos van a ayudar a entender un poco cómo fue ese momento. Pero bueno, entonces entraron los animales representativos de la especie que se salvó. Y verso 17. El diluvio El diluvio continuó por 40 días sobre la tierra, y las aguas aumentaron y se levantaron el arca de modo que se elevó sobre la tierra. Las aguas se extendían y crecían grandemente sobre la tierra, y el arca flotaba sobre las aguas. Cuando las aguas hubieron subido mucho más sobre la tierra, todas las montañas más altas en todas partes debajo del cielo quedaron cubiertas. Como 7 metros más subieron las aguas después de cubrir las montañas. Esto es, para que si alguien hubiera podido ir escalando las montañas para salvarse, 7 metros más quedaron las aguas, nadie se salvó. Verso 20. Cuando 7 metros más subieron las aguas después de cubrir las montañas y perecieron todos los seres vivientes que se mueven en la tierra, aves, ganado, bestias y todo lo que enjambra sobre la tierra,
y toda la humanidad. Todo lo que tenía en su nariz el más leve aliento de vida, todo lo que había en la tierra seca murió. Fue eliminada toda existencia sobre la tierra, hombre, ganado, reptiles, aves del cielo, fueran eliminados de la tierra. Solamente Noaj quedó vivo y los que estaban con él en el arca, cuando las aguas se extendieron sobre la tierra por 150 días. Capítulo 8 de Génesis. Elohim se acordó de Noaj y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba en el arca, y Elohim hizo que soplara un viento por sobre toda la tierra, de modo que las aguas comenzaran ¿a dónde se fueron las aguas? ¿Sí? Así que si te vienen con el cuento de, no, ya somos mucho, calentamiento global y ya no hay agua, no, hay muchísima agua allá abajo. Imagínate, para que llenara todo el mundo y todavía 7 metros arriba, la mayoría se fue allá abajo, se quedó allá. Entonces, imagínate cuánta agua no hay allá abajo. Bueno, entonces, comenzó a bajar. 2, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, ya vieron las dos partes de donde salió el agua, se cerraron y la lluvia del cielo se detuvo. Entonces las aguas siguieron retrocediendo sobre la tierra. Para el fin de los 150 días las aguas disminuyeron, tanto que en el séptimo mes, el día 17 del mes, el arca encalló sobre las montañas de Ararat. Así que, haciendo un conteo, estuvo Noé en el arca hasta que llegó a bajar un aproximado de un año completo. Un año completo en el arca. Entonces, por eso dice la expresión aquí, se acordó del Eterno, como diciendo, no es como diciendo, ya se me había olvidado, Noé, sí, cierto, no, sino más bien es una expresión de decir, pasó muchísimo tiempo. En este caso, pasó un año hasta que Noé pudiera bajar y se retiraron las aguas. También se entiende que fue necesaria tanta cantidad de tiempo para que el agua fuera yéndose, ¿ok? Entonces, hay que imaginarse un poco esto. Sale el agua de arriba, se abren las compuertas de abajo, comienza a inundarse todo, se hace todo un cataclismo. No es solamente que se abrió y comenzó a llenarse, sino fue el movimiento de las placas tectónicas que comenzó a causar el movimiento de la salida de millones de metros cúbicos de agua. O sea, es el movimiento de las placas causando todo un cambio geográfico en el mundo entero. Fue un cataclismo absolutamente horrible, donde si hoy en día comienza a temblar a 6 grados, 7 grados y ya nos estamos espantando, no nos imaginamos la magnitud del terremoto que fue durante ese momento para que se movieran todas las placas tectónicas y tuviéramos los continentes que quedaron al día de hoy. Porque como ya explicamos, era un solo continente. Así que un solo continente, pero por todo este movimiento, imagínate entre la inundación, entre los terremotos, se empieza a vaciar hacia el centro no exactamente hacia el centro de la Tierra, pero comienza a irse abajo, al subsuelo, el agua. ¿Han visto cuando, ejemplo claro, el lavadero? Todos conocen el lavadero. Tienen un tapón en el lavadero y pones el tapón y llenas de agua y lavas todo eso. Está la mugre y todo eso. Y el calcetín ahí flotando. Le quitas Puedo seguir, porque también hay otras cosas que podríamos decir. Antes no había pañales desechables, eran pañales de tela. Entonces, ok, bueno. Quitas el tapón y ¿qué es lo que pasa? Todo comienza a jalar por succión, ¿cierto o no? Todo comienza a jalar. Imagínense eso. Los cadáveres de todo lo que había, animales, nefilim, hombres, y todo comienza a ser como arrastrado hacia una cierta parte, ¿sí? No lo pierdan de vista porque hay una explicación que nos habla acerca de esto. Imagínate que todo se está yendo hacia una cierta parte y entonces viene toda la cantidad de agua arrastrando todo y va quedando en ciertos lugares. No quedaron esparcidos en todo el mundo así, sino fue este efecto que estoy diciendo de jalar el agua junto con los restos
irlos jalando, irlos jalando, y por eso en algunas partes en específico del mundo se encuentran más yacimientos de fósiles que en otros lados, ¿sí? Porque si no hubiera sido así, todos los muertos, los cadáveres hubieran quedado regados en todos lugares, pero no, sino que vino este efecto. Bien, entonces, imagínate lo tremendo que debió haber sido todavía estar esperando un año a que se secara la tierra. Bien, hay otro punto que no estamos tomando en cuenta que también debemos de considerar y es la vegetación. ¿Alguien ha pensado qué pasó con la vegetación? Se la llevó el agua, ¿sí? ¿Alguien ha pensado siquiera cómo era la vegetación de antes? Bien, dicen los científicos creyentes que la vegetación de antes era muchísimo más exuberante de la que tenemos hoy. ¿Han visto la selva de Chiapas? ¿Sí? Los que conocen Chiapas. ¿Qué tan verde se ve? ¿Sí? La Amazona. Pues son nada a comparación de cómo eran los grandes árboles, grandes arbustos, todo. Era sumamente grandísimo la vegetación en ese momento. Porque para que venga el registro de carbono, no de carbono, de carbón, ¿han escuchado de los yacimientos de carbón? ¿Sí? De ahí vienen, del depósito de la vegetación que quedó allí. No vamos a ver el video y los van a explicar. Bien, entonces, fue todo un cataclismo y duró un aproximado de un año. Seguimos y dice, bien, pues hizo soplar un viento, verso 2, 8:2, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y la lluvia del cielo se detuvo, entonces las aguas siguieron retrocediendo sobre la tierra para el fin de 150 días, las aguas disminuyeron tanto que el séptimo mes, si entró en el segundo mes, el día 17 del mes, el arca encalló sobre las montañas de Ararat. Las aguas siguieron disminuyendo hasta el 10º mes. En el 10º mes, el primero del mes, se hicieron visibles los picos de las montañas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que entró en el segundo mes y ya vamos en el 10º? ¿Cuántos meses pasaron? Y todavía hay bastantísima agua, tanto que todavía cubren las montañas. Bien. 6. Después de 40 días, Noaj abrió la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo, que siguió volando de un lado para otro hasta que se acercaron las aguas de sobre la tierra. Después envió la paloma para ver si las aguas habían menguado sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no halló un lugar donde posarse y regresó con Noaj al arca, porque había aguas sobre toda la tierra. Así que él sacó la mano, tomó la paloma y la introdujo al arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. La paloma regresó a él por la tarde y traía en el pico una hoja de olivo arrancada. No sé si podemos entender, tantas plantas, tantos árboles, y trajo un olivo. Y sabemos que en la escritura el olivo representa, ¿qué? El Espíritu de Dios, que va a traer la aceituna, de donde viene el espíritu, el aceite, ¿no? El Espíritu de Dios. Así que este nuevo comienzo se entiende que vendría a ser una oportunidad para que la humanidad caminara una vez más con el Eterno. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó. Bueno, entonces traigo en el pico una hoja de olivo. Ahí, ¿en dónde vamos? Verso 11. Y la paloma regresó por la tarde y traía en el pico una hoja de olivo arrancada. Entonces supo Noé que las aguas habían menguado sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma y no volvió más a él. En el año 601, en el primer mes, en el primero del mes, las aguas comenzaron a secarse sobre la tierra. ¿Sí? En el año 601, ¿de quién? De Noé. ¿Y a los cuántos años entró? A los 600. ¿Ya cuánto tiempo pasó? Un año. Y cuando Noé quitó la cubierta del arca, vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Y para el segundo mes, para el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Verso 15. Elohim le habló a Noé y le dijo:
sal del arca junto con tu esposa, tú y tus hijos y las esposas de tus hijos, saca también a todos los seres vivientes que estaban contigo, aves, animales y todo lo que se arrastra por la tierra, para que enjambren sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen en la tierra. Así que aquí vienen los primeros mandamientos para la siguiente generación que sobrevivió, que es: sean fecundos, tengan hijos y multiplíquense, tengan muchos hijos. 18. Así que Noaj salió junto con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, todos los animales, todos los reptiles y todas las aves, todos los que se mueven sobre la tierra salieron del arca por familias. Entonces Noaj construyó un altar para el Eterno y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, presentó ofrendas quemadas sobre el altar. Entonces el Eterno olió el agradable aroma y se dijo a Shem: nunca más volveré a degradar la tierra por culpa del hombre, porque las tramas de la mente del hombre son malvados desde su juventud. Tampoco volveré a destruir jamás a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, siembra, cosecha, frío, calor, verano e invierno, día y noche, no han de faltar. Y a partir de aquí ya se establecen las estaciones. A partir de aquí ya se establecen las estaciones. Antes era un solo clima y siempre era el mismo clima, el tipo clima primaveral. Capítulo 9. Elohim bendijo a Noaj y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra, todas las bestias de la tierra y todas las aves del cielo les temerán. ¿Ok? Y aquí ya se establece también que los animales van a tener temor de acercarse a los hombres. Todas las bestias de la tierra y todas las aves del cielo les temerán y los respetarán a ustedes. Todo lo que se mueve, lo que ocupa la tierra y todos los peces del mar quedan bajo su autoridad. Toda criatura que vive les servirá de alimento. Y se acuerdan, al principio éramos vegetarianos, pero a partir de aquí ya se permite que se pueda comer carne. Y todos los peces y toda criatura que vive les servirá de alimento, al igual que la hierba verde. Les daré todo esto. Sin embargo, no deben comer carne con su vida, que es la sangre. Entonces, ¿desde cuándo se establece no comer sangre? Desde Noé. Aparece ya escrito y declarado en la Torá de Moshe. Pero ¿desde cuándo ya está el mandamiento? No sangre, desde Noé. Así que en este momento no tenemos judíos, en este momento no hay pueblo de Israel. Así que este mandamiento es universal para toda la humanidad. ¿Ok? Eso es que hay que reflexionar. Este mandamiento de no comer sangre es universal, seas judío o no, porque se dio desde los tiempos de Noé. Y se va a venir recordando y aplicando a todo el pueblo de Israel también. Bien, no coman carne con su vida, que es la sangre en ella. 5. De la sangre de la vida de ustedes, yo pediré cuentas. Esto significa, si alguien te asesina, si alguien asesina a alguien, pedirá cuentas al asesino. Se las pedirá a toda bestia. Y es aquí donde viene otro principio. Si un animal lastima a un hombre, va a tener consecuencias directamente con el Eterno. ¿Sí? Por eso, no sé si se acuerdan que les comentaba alguna vez de lo que declaré para con un perrito que me lastimó. Conociendo este principio, pues lo anunciamos simplemente. Y pues el principio ahí está. Así que cuando vemos, sabemos que ya después en la Torah se establecen más claro este procedimiento. Si un animal llega a lastimar o llega a matar a un humano, ese animal debe de morir, ¿ok? Porque es grave lo que hizo. Se establece ese principio desde aquí, ¿ok? Entonces dice, verso 5, de la sangre de la vida de ustedes yo pediré cuentas, se las pediré a toda bestia. Al hombre también le pediré cuentas por la vida humana, a cada hombre por la de su prójimo. 6. Por eso es que el asesinato es uno de los mandamientos que trae su transgresión caret, corte, y no había provisión de perdón de pecados en el Bet HaMikdash, en el templo. Alguien asesinaba y no había, que lleva un cabrito o que lleva un ternero, no había provisión. Ya quien había asesinado ya, ¿sí?
Bueno, verso 6. A cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre le derramará la suya, porque Elohim hizo al hombre a su imagen. Bien, esto es todo un tema, porque hay muchos asesinos que murieron de causas naturales. Y uno dice, pues no hubo una venganza como tal. ¿Cierto o no? ¿Cuántas historias no sabemos? Bueno, recuerda que esto no solamente se puede aplicar en su persona y en su generación, sino esto se hereda a las siguientes generaciones. Así que si por alguna razón, un ejemplo clarísimo, sabemos que Hitler no murió en el búnker aquel en Alemania, sino que se escapó a Argentina y murió de viejo. Y sabemos que él es causante de miles de millones de muertes de judíos, ¿cierto? Y uno diría, ¿por qué no murió, no sé, por lo menos fusilado o ahorcado mínimo? ¿Por qué murió por muerte natural por viejo? Uno diría, ¿qué pasó allí? Bueno, cuando sigues la historia, vas viendo que dejó descendencia. Y cuando vas analizando cómo murió su descendencia, vas viendo que se cumple la escritura. ¿Ok? Esa es otra manera de aplicarlo. Así que aunque veamos que no, los asesinos pareciese que no les pasa nada, otro ejemplo claro, muchos presidentes que en funciones hicieron uso de su poder para mandar callar a opositores y sabemos toda esta historia, ¿no? Y se murieron por causas naturales, por viejos o cosas así. ¿Qué pasó? No se cumple. Bueno, ve su descendencia. ¿Qué pasó? Heredó una maldición. ¿Ok? Bien, seguimos y dice, versos 7. Sean fecundos, le dice a los hombres. Sean fecundos, pues, y multiplíquense. Sean fecundos, es tengan un hijo. Y multiplíquense significa tengan muchos hijos. Abunden en la tierra y multiplíquense en ella. Elohim les dijo a Noah y a sus hijos, yo establezco ahora mi alianza con ustedes y con su linaje por venir, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganado y toda bestia salvaje, también todo lo que ha salido del arca, todo, y qué interesante que dice, todo lo que ha salido del, porque todo lo que no estaba en el arca, murió. La mayoría murió, y algunas cosas son creadas por el hombre, creación indirecta. Bien, entonces, yo establezco mi pacto con todo lo que salió del arca y con ahora mi alianza con ustedes y con su linaje por venir. Y con todo ser viviente que está como ustedes, aves, ganado y toda bestia salvaje, también todo lo que ha salido del arca, todo ser viviente sobre la tierra. Yo mantendré mi alianza o mi pacto con ustedes y nunca más será eliminado todo ser viviente por las aguas de un diluvio. Y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Elohim añadió, esta es la señal que establezco para la alianza que hago con ustedes y con toda criatura que vive con ustedes por todas las edades venideras. He establecido mi arco en las nubes y servirá como señal de mi alianza con la tierra. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y aparezca el arco en las nubes, ¿cuál arco? El arco iris. Me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura viviente, de toda especie, de modo que las aguas no vuelvan a formar un diluvio que destruya todo ser. Cuando el arco salga en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Elohim y toda criatura viviente, todo ser que hay en la tierra. Elohim le dijo a Noaj, esta será la señal de la alianza que he establecido con todo ser que hay sobre la tierra. Bien. Y vamos a pensar cosas muy interesantes. Número uno, todo el mundo vimos las noticias, ¿verdad? ¿Qué pasó en Poza Rica? Inundación. ¿Cualquier inundación? No. Gente murió, animales murieron. Uno diría, ¿qué pasó? ¿No que Dios había dicho que no iba a volver a traer un diluvio y a hacer que muera gente ahogada? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasó ahí? Ok, podríamos decir que el Eterno está enojado porque sabemos que eso es parte de un juicio, ¿cierto? Sí. Bien, vamos a ver esto.
El Eterno está enojado y esto es parte de un juicio. Sabemos que cuando el Eterno se enoja, borra, ¿sí? Entonces, hay que pensarlo así. Ahí. El arco iris. Conforme podemos ver, dice la Escritura que cuando hay justos viviendo en un lugar, el Eterno retiene su juicio por amor a los justos. ¿Cuántos son los mínimos justos que debe de haber para que un lugar quede sin su juicio? 10. 10 justos. ¿De dónde sacamos eso? De Abraham. ¿En qué sección? En la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? 10 justos son los mínimos para que una ciudad permanezca. Saquen conclusión. ¿Qué pasó en Costa Rica? Sí, yo no estoy diciendo como tal, ¿sí? Solo estamos sacando conclusiones. Estamos sacando conclusiones y esa es una realidad. Cuando no hay justos en un lugar, vienen los juicios del Eterno. Y pasan dos, tal vez sí había justos, pero no eran más de 10. Y cuando no son más de 10, el Eterno, ¿qué hace si ya ha determinado un juicio sobre ese lugar? ¿Qué hace con los pocos justos que pudiera haber? Los saca. ¿Sí? Los saca. Sencillo como es. Entonces, ya hemos visto que las aguas son una manera de juicio de parte del Eterno. Y ciertamente cuando viene el arco iris, el Eterno se acuerda porque él tiene mucha ira con el hombre a causa de sus perversidades. Y él tal vez podría, ¿qué sería para él volver a mandar otro diluvio? ¿Qué sería para él? Nada. Pero justamente cuando sale el arco iris, se acuerda y se retiene. Y podríamos decirlo así, ¿se retiene para qué? ¿Para que en verdad se salven los impíos? No, para tener más paciencia. Porque al final del cabo sí viene el juicio mundial. El juicio mundial sí viene, que está descrito en Apocalipsis y en Daniel, y en los profetas como Jeremías e Isaías. Sí viene el juicio mundial. Es por eso que vemos en los profetas mencionada la expresión la ira, el día terrible del Eterno, o el día grande y terrible del Eterno. Sí viene el día del juicio, pero cuando vemos esto es porque el Eterno se está reteniendo tantito y está dando un poquito más de misericordia para que el hombre se arrepienta. Entonces, cada vez de que encontramos un arco iris, nos acordamos también de este pacto. Gracias, Padre, porque por tus misericordias no hemos sido consumidos, porque ciertamente no hay hombre que no peque. Bien, y tenemos la bendición que se declara cada vez de que vemos un arco iris, que dice así: bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que recuerda el pacto, la alianza con Noé y con todo ser viviente, y que es fiel a su pacto y guarda su promesa. Si él no guardara su promesa, si él no fuera fiel a ese pacto, ¿desde cuándo ya estaríamos borrados? Quién sabe cuántas generaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de considerar cuando vemos un arco iris. ¿Ok? Bien. Y ya pasó esto. Vamos a unos videos que nos explican. El video que siempre usamos para explicar el diluvio. Pongan mucha atención porque aquí explica muy claramente cómo se dio el diluvio. Han pasado muchos años desde que yo vi por primera vez este video y me sigue pareciendo perfecto para explicar cómo pasó. Así que vamos pues a ver este video. Vamos a quitar esto de aquí. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión
de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así, el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Bien. Este es un... Y ahora vamos a ver otro video que también nos va a explicar esto, pero para eso vamos a detener tantito. Y pues después del diluvio viene el asentamiento y la fructificación de todos los animales y del hombre. Estamos en 18, 9:18. 9:18. Dice así: los hijos de Noaj se salieron del arca, fueron Shem,
que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jafet. Ham fue el padre de Kenán. Estos tres fueron los hijos de Noaj y ellos se propagaron por todo el mundo. Noaj, que era agricultor, fue el primero en plantar una viña. Un día bebió vino y se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su carpa. Ham, el padre de Kenán, vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus dos hermanos. Pero Shem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron en los hombros y caminando de espaldas, cubrieron la desnudez de su padre. Como iban mirando para otro lado, no vieron a su padre desnudo. Cuando Noaj se despertó de la borrachera y supo lo que había hecho su hijo menor, dijo: degradado o maldito sea Kenán, el más bajo de esclavos será para sus hermanos. Y añadió: bendito sea del eterno Elohim de Shem, que Kenán sea su esclavo, que Elohim extienda a Jafet y que habite en las carpas de Shem, y que Kenán sea esclavo de ellos. Noaj vivió después del diluvio 350 años, y todos los días de Noaj sumaron 950 años. Entonces murió Noé. Y bien, pues aquí tenemos la descripción de la maldición de Noaj. Vámonos a ver la distribución geográfica de los hijos de Noaj. Bien, el punto donde se unen todas las flechas y de donde surgen sería la región de Ararat, de donde se quedó instalada el arca de Noaj. De allí, en verde, tenemos la descendencia de Shem, en rosita tenemos la descendencia de Cam, y en azul la descendencia de Jafet. Y de ahí, pues, comenzaron a poblarse la mayoría del mundo. Pero recuerden que todavía todos hablaban un solo idioma, ¿ok? Todos un solo idioma, hasta que vino, ¿qué? La torre de Babel. Bien, algunos pues la imaginan, la dibujan, la escenifican en forma circular, algunos en base a la arqueología que se encuentra en la región, la pueden ver como una forma cuadrada, y este sería uno de los restos más antiguos de los tiempos de Noé, que se podría tomar tal vez como lo último que queda de la Torre de Babel. Algunos lo manejan así, no está 100% seguro. Sí, hay muchos datos arqueológicos que nos hablan acerca de tiempos antiguos, de una torre que fue edificada en la región de Shinar, en la región donde conocemos que era la zona de Babilonia. Algunos la imaginan de forma cuadrada y otros, como ya vimos, en forma rectangular. ¿Ok? Sea circular, sea cuadrada, la idea es que los hombres comenzaron a hacer esto porque se pusieron en mente, pues si viene otro juicio, pues nos salvamos subiéndonos a la torre. Y mientras más alta, mejor, ¿cierto? Y bueno, Dios bajó y vio que las cosas que estaban haciendo. Entonces, capítulo 10. Estos son los descendientes de Shem, Gam y Jafet, hijos de Noaj. Los descendientes de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Tawan, Tubal, Meshkek y Tiras. Los descendientes de Gomer: Ashkenaz, Rifat, Togarma. Si ponen atención, hay muchos nombres que ya nos van a dar el lugar geográfico que tomaron en tiempos bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el verso 2, los descendientes de Jafet, Gomer y Magog, ¿sí? Ya nos está hablando de regiones arriba del monte Ararat, ¿ok? De la parte de hasta arriba del monte Ararat, lo que sería Gomer y Magog. Después Madai, Media. ¿Dónde es Media? Por la zona de Asia, hacia abajo de Asia, sí, por Asia. Media, Madai, Tawan, Tubal, Meshkam y Tiras. Los descendientes de Gomer: Ashkenaz, que sería ya lo que es Europa,
Ashkenaz, de ahí vienen los Ashkenazis, ¿sí? Rifat y Togarma, los descendientes de Tawam, Elisha y Tarshish, que también es mencionado en Asiria, los Kitim y los Dodanim. De estos surgieron los pueblos marítimos. Estos son los descendientes de Jefet por sus tierras, cada cual con su idioma, sus clanes y sus naciones. Los descendientes de Ham, de Ham o de Cam, Cush, Egipto, Mitzraim, Put y Kenan, ¿sí? Y Kenan ya sabemos dónde quedó. Los descendientes de Cush, Sheba, Hawila, Sabat, Rahama, Safteca, los descendientes de Rahama, Sheba y Dedam. Cush además procreó a Nimrod, quien fue el primer hombre heroico en la tierra. Bien, cuando dice aquí esta traducción heroico, no te pienses que como tipo Superman, no, sino más bien era un hombre que sobresalía, simplemente, ¿sí? Un hombre que sobresalía. El primer hombre heroico. 9. Fue un heroico cazador por la gracia del Eterno, y de ahí el dicho como Nimrod, un heroico cazador por la gracia del Eterno. La base de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calné, en la tierra de Shinar, ¿ok? Entonces, ¿quién fue el que iniciaría con la idea de esta torre y que uno de los lugares que él estableció, llamado Babel, el origen de Babilonia, de lo que hoy conocemos como Babilonia, Irak? ¿Quién fue? Fue Nimrod. ¿De dónde nació? ¿De qué línea procedió? De Canaán. Bueno, sí, de Canaán, de Cam, ¿ok? Entonces, verso 10. La base de su reino fue Babel. Verso 11. De esa tierra salió Ashur, Asiria, y edificó Nínive. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo uno de los grandes enemigos hasta el día de hoy siguen siendo los asirios. ¿De dónde salieron los asirios? De Cam. ¿Ok? Y tiene mucho que ver ya con la maldición que estableció Noé para con ellos. ¿Sí? Edificó Nínive, Rehobot, Ir, Kelaj. 12. Y recén entre Nínive y Kelaj. Esta es la ciudad grande. Y Mitzraim, Egipto, procreó a los Ludim, los Anamim, los Lehabim, los Naftujim, los Patrushim, los Caslujim y los Kaftorim, de donde vinieron los... Y ya vimos por qué los palestinos desde el día de hoy se juntan mucho con los egipcios, son parientes. ¿Ok? 15. Y obvio, para hacerle la vida a Israel. 15. Kenán procreó a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebusita, ¿ok? Y aquí ya vemos todas las naciones de Kenán. ¿De quién nació? De el hijo de Cam, de Kenán. ¿De quién nació? ¿A quién procreó Kenán? A Sidón, ¿sí? Ya empezamos con pueblos totalmente satánicos como tal. Sidón, su primogénito, a Het, al Jebusita, al Emorita, al Jurjashita, al Jiwita, al Arquita, al Sinita y al Arjawadita, al Semarita y al Jamatita. Después se esparcieron las clanes del Kenanita. Entonces, la mayoría de las 7 naciones que viene a hacer guerra con Israel y que son llamados a ser exterminados nacen de Canaán. ¿Ok? Verso 20. Esos son los descendientes de Ham, según sus clases e idiomas, por sus tierras y naciones. Le nacieron hijos también a Shem, antepasado de todos los descendientes de Eber y hermano mayor de Jefet. Los descendientes de Shem: Elam, Ashur, Arpakashat, Lut, Aram. Los descendientes de Aram: Uz, Hul, Geter y Mash. Arpakashat procreó a Shelah y Shelah procreó a Eber. 2 hijos le nacieron a Eber. El primero llamó Peleg. ¿Déjame ver algo? Así está. El primero llamó Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y su hermano se llamó Joktan. Joktan procreó a Almodad, Shelef, Hatzarmawet, Jerach, Adoram, Usal, Diklag, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila y Jobab. Todos estos fueron los descendientes de Joktan.
Sus poblaciones se extendieron desde el Meshá hasta Sefar, la serranía del oriente. Estos son los descendientes de Shem según sus clanes e idiomas, por sus tierras según sus naciones. Estos son los grupos de los descendientes de Noaj según sus orígenes por sus naciones, y de estos surgieron las naciones sobre la tierra después del diluvio. ¿Ok? Y bien, entonces, todos en la tierra, capítulo 11, todos en la tierra tenían el mismo idioma y las mismas palabras. Y mientras emigraban desde Oriente, se encontraron un valle en la tierra de Shinar, ¿ok? En la región de Nimrod, y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos. El ladrillo les servía de piedra y el asfalto les servía de mezcla, y dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por todo el mundo. El Eterno bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres y dijo, si siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se les proponga hacer estará fuera de su alcance. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Así los esparció el Eterno de allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, confusión, porque allí confundió el Eterno el idioma de toda la tierra, y de allí los dispersó el Eterno de sobre la superficie de la tierra. Y bien, pues estaban edificando, pásame ladrillo, pásame más barro, ponle más agüita, vete por los chescos para que descansemos, hasta que llegó un punto donde pues ya no se entendían el idioma. Ahí fue el nacimiento de todos los idiomas que tenemos al día de hoy, y pues ya ahí vemos al de idioma francés hablándole al español, al coreano y al chino y al portugués, y no se entendieron, y entonces se juntaron con los pocos que había de su propio idioma y se fueron. ¿Ok? Y de ahí se dispersaron a toda la tierra. Y pues vámonos, y pues los españoles llegaron hasta Sefará, hasta España. Bien, ¿qué tenemos en común en ese momento histórico? Pues que en todo el mundo hay vestigios de pirámides, todas con ideas de vámonos hacia arriba, grandes y con puertas también grandes. ¿Qué tenían en común entonces esas civilizaciones? Pues el contacto con los nefilim. Podríamos decir dos cosas. Una, que se tiene la teoría que los primeros pobladores después del diluvio comenzaron a edificar esto, o son los vestigios de lo que quedó de las civilizaciones antes del diluvio, que más bien podría ser más eso, las civilizaciones de antes del diluvio, y por eso es que quedaron desoladas todos esos lugares, porque en todo el mundo hay estas edificaciones, ¿no? Que buscan estar siempre en alto, porque también, por otro lado, si salieron de la confusión de Babilonia, ¿qué tenían en mente? Construir algo alto para no perecer en un siguiente juicio. Se van a sus lugares, a lo que hoy son sus países, pero con esa misma mentalidad, construir algo alto, y por eso también podríamos ver que en todas las civilizaciones se tiene esa idea y construyeron sus pirámides, ¿no? Y ahí están los vestigios. Bien. Ok. Regresamos. Y entonces, verso 10, capítulo 11, verso 10. Estas son la sucesión de Shem. Shem tenía 100 años de edad cuando procreó a Arpachshad, 2 años después del diluvio. Después del nacimiento de Arpachshad, Shem vivió 500 años y procreó hijos e hijas. Cuando Arpachshad llevaba de vida 35 años, procreó a Shelah. Después del nacimiento de Shelah, Arpachshad vivió 403 años. Vamos viendo que ya se había decretado 120 años para el hombre, pero aquí llegaban a vivir hasta 500, pero comenzó a disminuir de 500 a 403 años y procreó hijos e hijas. Cuando Shelah llevaba de vida 30 años, procreó a Eber. Después del nacimiento de Eber, Shelah vivió 403 años y procreó hijos e hijas. Cuando Eber llevaba la vida de 34 años, procreó a Peleg.
Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años y procreó hijos e hijas. Cuando Peleg llevaba la vida de 30 años, procreó Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años y procreó hijos e hijas. Cuando Reú llevaba de la vida de 32 años, procreó a Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años y procreó hijos e hijas. Y cuando Serug llevaba la vida de 30 años, procreó a Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años y procreó hijos e hijas. Cuando Nahor llevaba la vida de 29 años, procreó a Terach. Después del nacimiento de Terach, Nahor vivió 119 años y procreó hijos e hijas. Cuando Terach llevaba la vida de 70 años, procreó a Abraham, a Nahor y a Haram. Y de ahí viene Abraham. Porque pues está siguiendo simplemente la línea bendita, la línea que va a ser escogida para traer al Mesías. ¿Ok? Vamos viendo cómo van disminuyendo los años y vamos viendo cómo cuando llegamos a Abraham, que vivió 120 años, decimos, hoy ¿cuánto vivió Abraham? 120 años. Pero ya cuando vemos la cronología, no, hombre, no vivió casi nada. A comparación de sus padres que vivieron 200, 300, 400, y no vivieron casi nada, a comparación de todavía los padres que vivieron 900, ¿sí? No, nadie. Pues nosotros ni de chiste pensar, ahí vamos, no, ya. No, si llegamos a los 100 va a ser, híjole. Bueno, y para terminar, les leemos lo que tenemos en cuanto a algo importante que debemos tomar en cuenta. Capítulo 15. Capítulo 15. Tienen que saber el origen primordial de los Nefilim. Ok, bien. Pongan atención. El origen primordial de los Nefilim. Ya que tenemos toda la historia, ya nos imaginamos el diluvio, cómo murió todo, incluyendo los gigantes. Bien. Ahora vámonos pues. Dice, vámonos a lo importante. Bueno, todo es muy interesante, pero esto es lo importante. Ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus, de los ángeles, y de la carne, de las mujeres, serán llamados en la tierra espíritus malos. ¿Ok? ¿Cómo son llamados los gigantes? ¿Cómo eran llamados? Espíritus malos. ¿Por qué espíritus malos? Bueno, si en ese entonces le podían llamar como titanes, jayanes o gigantes, por lo que sigue. Y sobre la tierra será su morada. Los espíritus malos, estos gigantes, proceden de sus cuerpos muertos, de los gigantes, ¿ok? Los espíritus malos salen de los cuerpos muertos de los gigantes, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes, los ángeles. Es su comienzo y origen primordial, ¿ok? En otras palabras, ¿de dónde vienen lo que nosotros conocemos como demonios? Y es el problema porque ya viene una confusión, porque ya viene un español y viene un griego. Si quitáramos esas dos expresiones, nos quedan simplemente la expresión que se usaba en el tiempo de Yeshua, que eran los espíritus malos. Cuando leemos los evangelios, se escucha cómo continuamente se habla de los espíritus malos. Ejemplo, cuando en el libro de Gilel de Lucas menciona esa narrativa nuestro maestro de justicia de cuando el espíritu malo sale de su casa, anda en lugares desérticos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré y regresaré a mi casa de donde salí, pero regresa con otros 7 espíritus malos peores. Y el postrer estado, bueno, y antes del postrer estado, y cuando haya la casa, la encuentra barrida y adornada. Y su postrer estado viene a ser peor de la persona, viene a ser peor que el anterior. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que la existencia de los espíritus malos. Antes pensábamos que los ángeles caídos eran los demonios. Eso es lo que pensábamos. No sé si tú también lo pensabas. Que los demonios eran los ángeles caídos. No es así. Los ángeles caídos ya están encarcelados, ya están esperando el juicio.
Están encarcelados y están esperando el juicio. Los espíritus malos que son, a ver, vámonos. Cuando el hombre muere, ¿no? El espíritu de vida regresa al Creador. El alma se va al Seol y el cuerpo al polvo. ¿Ok? Los ángeles no pueden morir porque son seres espirituales, pero sí pueden ser encarcelados, como en este caso fueron encarcelados. ¿Ok? Bueno. Los gigantes, los nefilim, y todo lo que procrearon los ángeles con lo que sea humano, no son ni celestiales ni son terrenales. Entonces, no pueden ir ni a lugares celestiales ni pueden ir al Seol porque ese no es su lugar, porque son una, llamémoslo así, una hibridación entre ángeles y humanos. Entonces, cuando mueren, sus cuerpos, porque son parte de la humanidad, de la carne, se degrada, se destruye su cuerpo. El espíritu de vida regresa al creador y su espíritu, su alma, se queda vagando en el mundo, en la tierra. Y de ahí vienen los espíritus malos. Y ahí se entiende el por qué dice la parábola del maestro. El espíritu malo anda vagando, buscando reposo y no lo halla. ¿Qué es lo que quiere hacer el espíritu malo? ¿Se quiere quedar ahí afuera vagando? ¿Qué quiere hacer? Quiere un cuerpo, necesita un cuerpo. Necesita entrar en la vida de alguien, ¿sí? Porque él gustó de un cuerpo, ¿ok? Y por eso dice que tienen hambre sin necesidad de tener la comida. Les da sed y de hambre porque tienen ese... Ya lo viví. Sí, Se les quedó ese pero deseo. no porque lo necesiten, porque ya son seres espirituales, pero se les quedó eso, ¿sí? Por eso sigo leyendo aquí en Enoch y dice, los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra fueron engendrados sobre la tierra, tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daño. Es por eso que en los ritos satánicos, cuando se manifiestan estos espíritus malos, lo que piden es, ¿y qué es lo que piden comer? Sangre y cuerpo. ¿Sí? Entonces, de ahí entendemos. Entonces, ya esta expresión espíritus malos viene a traducirse al griego como daemon, y de ahí pasa al español como demonio. Así que en esencia, cuando hablamos de demonios, estamos hablando de los espíritus malos. ¿Quiénes son los espíritus malos? Los espíritus que salieron de los cuerpos de los gigantes que murieron en el tiempo del diluvio. ¿Ok? Y también, si lo ves así, de los que murieron tiempo después. Por ejemplo, David mata a Goliat, ¿y qué pasó ahí? Pues lo mató. Sí. Y le cortó la cabeza. ¿Pero qué pasó? Exactamente, ese espíritu de Goliat quedó vagando. Y cuando hablamos de Gog, rey de Basán, ¿qué pasó cuando lo mataron? Y cuando hablamos de los gigantes que derrotaron David y sus valientes, también, y así nos vamos, ¿ok? Entonces, por ahí podemos entender por qué hay tanto espíritu malo, ¿bien? Y por qué tienen la necesidad de destruir a la humanidad, ¿ok? Bien, pues esta fue nuestra parashá, que nos deja muchos principios y nos ayuda a comprender muchas cosas de lo que sucede en el mundo entero. Tenía la idea que solo llovió. No. Pensé que fuera tan profundo de Sí, una catástrofe tremenda, movimiento de placas tectónicas, formación de nuevos continentes, destrucción de vegetación, como ya vieron, de dónde sale todos los yacimientos de carbón, el registro fósil y demás, todo lo que causó. Ajá, es... la idea que yo tenía. Llover, todos huyendo de agua, la vegetación. Y inclusive tal vez, como vemos hoy en día, los bosques de hoy, no, en ese entonces era vegetación, ¿sí? En todo el mundo, porque era un solo clima, era un solo clima. Entonces,
Todas las condiciones estaban para la vegetación y para la reproducción, tanto de hombres como de animales. Entonces, imagínate si no se iban a reproducir en ese momento. Bueno, entonces. Pero fue todo un cambio completamente. El Sí. cataclismo trajo todo un Sí. cambio, porque no habían continentes y en ese momento se formaron continentes. Sí, y las estaciones. Pero todavía con el recuerdo de este cataclismo se vinieron los idiomas. Así es. ¿Por qué? Pues porque la maldad del hombre. Porque en esencia, el querer construir la Torre de Babel era rebeldía. Sí. No queremos que nos castigues, y si nos castigas, no importa, castíganos, pero nos construimos un lugar para subirnos. Es rebeldía. Y algo que nos faltó mencionar, que el símbolo del arco iris, que recuerda al eterno misericordia, el pacto y la alianza para no destruir por la maldad del hombre, el hombre lo ha usado ¿para qué? Para ofender al eterno, porque es la bandera del movimiento LGBT. ¿No están, podemos apreciar un poco el nivel de blasfemia del hombre? O sea, ¿qué nivel de blasfemia que usar un pacto, una señal de pacto para decir, no me importa, Señor, yo voy a hacer lo que yo quiera y yo voy a vivir como yo quiera, y yo, si soy mujer, quiero ser hombre, y si soy hombre, quiero ser mujer, etcétera, etcétera? ¿Sí? Pero bueno, que el Dios de los cielos nos ayude y nos guarde, porque ahí viene el siguiente juicio. Y pues ya se ha estado anunciando bastante. Bien, pues vamos a ponernos de pie, los que podamos ponernos de pie. Nos hace falta unas sillitas para bebé. Sí. Ya habíamos visto unas, pero están bien chiquitas, de las recién nacidas. No, creo que ya no caben ahí. Necesitamos un poquito más grandes. Y vamos a hacer una tefilá. Abino Shabbat Shamaín, te damos gracias por esta tarde que nos has dado, por tu Shabbat, por tu Dabar, porque ciertamente conocemos cosas, pero desconocemos más. Ciertamente, Padre, nos has revelado cosas, pero aún desconocemos muchas cosas que algún día nos revelarás y cosas que nunca llegaremos a saber, porque solo han sido reservadas para ti. Pero lo que nos has permitido saber hasta el día de hoy lo transmitimos. Y a pesar de que mucha gente pudiera hablar de locura, pudiera hablar de insensatez, las cosas que mencionamos o las que leemos en tu palabra, o la que los propios científicos creyentes en tu palabra están demostrando con la propia ciencia, Señor, sabemos que algún día tú podrás en todo, en su lugar, cada cosa, cada circunstancia. A nosotros nos toca comprobar con la ciencia, la arqueología, que tú existes y que todo lo que ocurrió en el pasado, que está descrito en tu Dabar, ahí está, es cierto y sí ocurrió. Y bendito seas, Padre, porque nos das las evidencias científicas y arqueológicas de todos esos eventos históricos, que aunque así no fuera, aún así, Padre, nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti, porque sabemos que tú existes, Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra, y que a ti se merece la gloria, el poder, la majestad, el imperio, la potencia, la gloria por los siglos de los siglos, Dios altísimo, porque tú creaste todas las cosas y a ti pertenecen, y nosotros como tu creación, solo podemos alabarte y glorificarte y rendirte honor y obediencia. Padre, manténnos con emuná, fiel delante de ti en tiempos tan adversos, en tiempos tan ateos, en tiempos tan blasfemos, en tiempos en una generación tan mala y perversa, donde voluntariamente buscan rebelarse en contra de tu Torá, en contra de tus mandamientos, en contra de tu voluntad y en contra de la esencia de la vida que eres tú, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Padre, y que se haga tu voluntad en nuestra vida y en todo tu pueblo, Israel. Amén. Ve amén. Amén. Bien, pues vamos a voltear a Oriente. Nos despedimos de Facebook. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Hashem les bendiga. Nos despedimos. Shalom, shalom. Nos despedimos de nuestra transmisión aquí en la grabación. Y